Buenas noches, mis amigos y hermanos. Cuando me toca dar consejería, casi siempre hay un argumento bajo el cual muchos creyentes se respaldan. Y su argumento es que Dios, ¿no?, me tentó. Es que Dios me envió esa tentación y por eso caí. Y yo les menciono, pero eso no enseña la Escritura. ¿Qué es lo que enseña la Escritura acerca de la tentación? ¿Qué es lo que enseña? Veamos en la carta de Santiago, la epístola universal de Santiago, del capítulo 1. Santiago 1. Vamos a leer versos 12 al 15. Santiago capítulo 1, versos 12 al 15. La palabra del Señor nos dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Bien, según lo que la palabra de Dios aquí nos enseña, que cuando somos tentados, no es que Dios nos tienta, no es que Dios nos manda la tentación. Claramente la Escritura nos enseña aquí cuando de nuestra propia concupiscencia o nuestros deseos pecaminosos. Es una parte inmaterial que habita en nosotros, que viene con nosotros. La tenemos desde que nacemos y es la inclinación hacia lo prohibido. Es la inclinación para hacer lo prohibido. Si alguien nos dice, ¿no?, desde niño, que no cojamos eso, que no nos acerquemos a tal lugar, ¿no?, se han dado cuenta, ¿verdad? A los niños dicen, no hagas eso, y los niños van y lo hacen. Esa es concupiscencia, y todos nosotros tenemos la concupiscencia. Y Santiago dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Oh, nuestros propios deseos. De allá vienen las tentaciones, de nuestros propios deseos. Pero mis hermanos, nunca a usted se le ocurra, a ninguno de nosotros se nos ocurra decir que el Señor nos tentó. Porque es claro, ¿no? La Biblia dice que Jesús, siendo hombre, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, cristianos convertidos al Señor Jesucristo, ¿no?, ¿se nos muere la concupiscencia cuando nacemos de nuevo? No, sigue estando en nosotros. Y es una lucha constante entre obedecer a Dios o hacer lo que Dios dice no. Es una constante lucha. Santiago dice aquí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado,
da a luz la muerte. La concupiscencia detecta lo prohibido y va tras lo prohibido. Va tras eso hasta que lo consigue, el pecado. Y después del pecado da a luz muerte, o lo que es lo mismo, la caída. Debemos aprender hasta escribir cuáles son, ¿no?, las tentaciones más grandes para nosotros. ¿Qué es lo que nos tienta más? Puede ser el dinero, puede ser el sexo, puede ser el orgullo, ¿no? O simplemente el materialismo. Algunas cosas. Cada uno de nosotros debe identificar, ¿no?, qué nos atrae más. Porque cuando identifiquemos qué es lo que más nos atrae, o sea, lo prohibido que más nos atrae, podremos luchar contra eso. Sí, luchar contra eso. Porque, mis hermanos, el diablo sí sabe cuáles son nuestras debilidades, qué es lo que más nos atrae, y con eso nos puede hacer caer. Mis hermanos, por eso a tiempo nosotros mismos, conociéndonos a nosotros mismos, debemos detectar qué es de lo prohibido, de lo que Dios dice no, lo que más nos atrae, y que lo que nos puede llevar a una caída, y luchar contra eso con la palabra de Dios y en oración permanente. Hacernos fuerte en nuestra debilidad en Cristo Jesús. Solo la palabra de Dios y la oración nos van a apartar, o mejor dicho, nos van a hacer fuerte contra nuestra concupiscencia. El orar y mantenernos alerta con la palabra del Señor. Porque si usted o yo, cualquiera de nosotros, piensa y dice, no, bueno, yo soy cristiano, y solamente repite y repite, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ese versículo lo repite y lo repite, y no se alimenta además de la palabra de Dios, no se alimenta de la oración al Señor, mis hermanos, la concupiscencia seguirá teniendo fuerza, y en cualquier rato vendrá el pecado. Por tanto, la caída. Así es, mis hermanos. Es clara enseñanza bíblica. En la carta a los Hebreos, capítulo 4 de la carta a los Hebreos, leo aquí del capítulo 4, los versos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recordemos, Jesús estuvo 33 años en esta tierra, caminó en esta tierra, se empolvó con esta tierra, recibió insultos en esta tierra, golpes en esta tierra, vejámenes, toda clase de ofensas, el Señor las pasó. Y dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él, como hombre, como ser humano, venció la concupiscencia, venció el pecado. Entonces, nos dice aquí el autor sagrado, que al acercarnos a Él, ¿no?, tenemos plena confianza, porque Él también fue tentado y sabe, escúcheme bien, sabe cómo fortalecernos para vencer al pecado, para vencer la concupiscencia. Porque Él venció, tiene, o mejor dicho, quiere que también nosotros seamos vencedores. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al Señor Jesucristo, detectando nuestras debilidades, detectando qué es lo que más nos atrae de nuestra concupiscencia,
podemos acercarnos al Señor y manifestarle nuestras debilidades y fortalecernos en ello para no caer. Porque reitero, mis hermanos, el enemigo sí conoce nuestras debilidades, sí conoce qué es lo que más nos atrae, las cosas prohibidas que más nos atraen. El enemigo las conoce y va a mandarlas, nos las va a poner en el camino como una cáscara de guineo para que resbalemos. Pero el Señor nos dice que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos con plena confianza, con plena certidumbre de fe, porque Él nos da el poder y la fuerza para vencer. Acerquémonos confiadamente. Miren, en la primera carta a los Corintios, voy a leer aquí del capítulo 10. Primera carta a los Corintios 10. Leo los versos 12 y 13. Así que el que espera estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de los que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. El Señor está constantemente con nosotros. Y por más fuerte, por más dura, por más atraído que estemos hacia la tentación por nuestra concupiscencia, dice aquí que el Señor Jesucristo, si lo buscamos a Él, nos dará la salida. Nos dará la salida. Sí, hermanos en la fe, cuando la tentación está de frente y decimos, no puedo soportar, y decidimos caer, no es porque Dios no le ha mostrado la salida, sino porque usted no ha buscado la salida. Así es porque no hemos buscado la salida. Porque, hermanos, amados, qué ilustración tan preciosa, ¿no? Un hermano en la fe, ya hace muchos años también ya está con el Señor, pero cuando recién llegué a la iglesia, hace muchos años, al Templo Alianza, el hermano me dijo algo: tú eres joven, ¿no? Me dijo otras cosas, pero entre esas, ¿no? Para algunos que lo recuerdan, si me están escuchando, el hermano Otón Tobar, él me decía: mira, la tentación es esto. Satanás te dibuja una pared de concreto que la cual no se puede pasar. Y esas paredes de concreto están rodeándote y no hay salida. Y dice, no tengo más, no me queda más que caer en tentación. No. Pero si te acercas al Señor, le pides al Señor, te vas a dar cuenta que el Señor te muestra la salida. Y esas paredes que parecían de concreto infranqueable han sido solo paredes de cartón que se caen. Y mis hermanos, esa ilustración, ese consejo me ha servido para toda mi vida cristiana. Gloria al Señor. Me ha servido para toda mi vida en Cristo. Por eso, amados hermanos, identifiquemos qué es lo que más nos atrae. ¿Cuáles son las cáscaras del guineo que el enemigo pone en mi camino para caer? Identifiquemos. Usted y yo conocemos nuestras debilidades. Sabemos qué es lo que nos puede hacer caer. Entonces, acudamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro que nos da el Señor Jesucristo. Acerquémonos confiadamente, para que, hermanos en la fe, nosotros dominemos nuestra concupiscencia y no nuestra concupiscencia nos domine a nosotros. Así que, hermanos, el Señor nos dice, yo les muestro la salida. Nunca digamos que no podemos soportar más,
porque no es verdad, no será verdad, porque dice su palabra que Él no nos deja ser tentados más allá de nuestras fuerzas. Dios sabe hasta dónde podemos resistir. Así como en el ascensor, usted se sube al ascensor y dice solo 400 libras, ¿no? Y si hay 401, el ascensor no se mueve. Bueno, el Señor sabe hasta dónde podemos soportar. Y Él siempre nos mostrará la salida. Así que las fuerzas vienen de Él, vienen del Señor Jesucristo, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y tal como lo hizo Él, quiere que lo hagamos nosotros. Jesucristo en nosotros lo hará si se lo pedimos constantemente. Tenga la seguridad que así será. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Amén.